Te hacen jurar sobre una Biblia que dice no matarás, pero te están entrenando para apretar el gatillo. Te dicen que es por amor a la patria. Te lavan el cerebro para que creas que la oración patria tiene más peso que la ley de la fuente eterna. Reemplazan a la fuente por una bandera, un pedazo de tela. Cuidas tu arma como a tu vida, pero tratas la vida de tu hermano como un objetivo de práctica. Usan figuras bíblicas para validar su sed. Le piden a ese Dios que les ayude a no morir mientras están apuntando a la cabeza de un hermano. No pides luz, pides puntería para destruir la materia. Subes de rango solo para ganarte el derecho de humillar a los que están abajo de ti. Repites lo malo que te hicieron. Es un ciclo de odios, un ciclo de envidia. Soldados que van a otros países por un buen sueldo. Y aquí se cae la máscara de la patria. Ya no es amor al país, es negocio de materia. Vendes tu capacidad de destruir por una moneda, defendiendo fronteras que ni conoces. Ese es el nivel más bajo de frecuencia. Matar por nómina en un país extraño mientras tu propio país se cae a pedazos. Qué contradictorio es eso, ¿no? Cuentan sus anécdotas con demasiada gracia de cómo desvivieron a alguien. Yo escuché muchas historias y debo aceptar que me fascinaban. Escuchar esa frialdad y esa intriga te hacen tú también querer estar ahí. Viví en ese círculo por 3 años. El momento en que la vida pasa a un segundo plano, la muerte se vuelve un trofeo o una historia para contar en la cafetería. Grupos militares que trabajan para ambos bandos o atacan a su propio gobierno. Golpes de estado. Ahí te das cuenta de que el honor es solo un plugin que el software apaga y prende según el dinero que haya en la mesa. Vi cómo usaban el nombre de Dios para bendecir los cartuchos. No me lo contaron. Yo respiré ese aire cargado de traición y de falsa gloria. Desde el primer minuto te quitan tu nombre, tu ropa, tu voluntad. Te meten miedo para que vibres bajo. Y si vibras bajo, eres fácil de programar. Te quitan el poder de decidir cuándo comes, cuándo duermes. Te rompen para que el único consuelo sea la aprobación del superior, para que él sea el único que te valide. Te quitan tu poder personal para que tu única fuente de energía sea ese ecosistema. Si no tienes voluntad propia, eres el procesador perfecto para el odio de otros. Te enseñan a ver el cuerpo de tu hermano como un objeto, un papel pegado a unos metros de distancia. Y ahí sí, la materia para ellos deja de ser sagrada y se convierte en un objetivo neutralizado. Si matas bien, te dan una felicitación. Si sobrevives al lodo, te dan una medalla. Le pides a ese Dios, a ese que el sistema te vendió, que bendiga tu puntería. El demiurgo se alimenta de esa alabanza. Te hace creer que tienes el permiso divino para decidir quién vive y quién muere, siempre y cuando sea en su nombre. Corres detrás del siguiente rango para hacer menos y para mandar más. Te venden la droga del poder. Te vuelves un estratega, que es la forma elegante de decir que eres experto en mover piezas de ajedrez humanas sin ensuciarte las manos. Te pones el traje de gala, tus presillas, brillas tus placas, embolas tus botas, te miras al espejo y ves a un guerrero de élite, pero lo que realmente hay es un ego hipertrofiado que necesita su uniforme para sentirse alguien. Sin el traje, te sientes vacío, porque ya se comieron tu esencia. Prendes la pantalla y ahí está la noticia del día. Anuncian la muerte de un enemigo, un objetivo neutralizado, y en ese momento sientes una chispa de alegría. Te sale del pecho un se lo tenía merecido, un estorbo menos. La deshumanización. Te han programado para que veas la muerte de otro ser humano como un gol de tu equipo favorito. Te enseñan a filtrar la realidad para que ya no veas a un hermano, sino a un error en el software que había que borrar. Apagas el televisor, te pones tu mejor ropa y te diriges a la iglesia, te arrodillas, cierras los ojos y le dices a Dios que eres un hijo tan ejemplar. ¿Cómo puedes pedirle paz a la fuente mientras tu corazón todavía está celebrando la muerte de alguien? Es como intentar grabar una voz encima de una pista llena de distorsión y de ruido blanco. No hay coherencia. Estás tratando de engañar a la fuente con un traje de gala cuando hace 5 minutos estabas alabando al demiurgo por la muerte de su propia creación. No puedes ser un guerrero de Dios y un verdugo al mismo tiempo.
El sistema te permite esa hipocresía porque le conviene que vivas dividido, pero la fuente no recibe señales segmentadas. O vibras en la vida o vibras en la muerte. Históricamente hemos visto cómo estas empresas con sotana, la supuesta representante de la fuente, creó ligas militares para derrocar imperios, como cuando se unieron para destruir a Venecia. No puedes celebrar el blanco en la cabeza del otro y esperar que tu propia alma esté en blanco. En ese punto, la fuente quedó en segundo plano. Ya no se trataba de amor, perdón o de trascendencia. Se trataba de una logística militar y usaron el nombre de la fuente como un bypass moral. Si el representante de Dios decía que la guerra era justa, entonces desvivir ya no era pecado, era un servicio. Destruyeron la creación del supuesto Dios, la tierra, la gente, la materia, usando como excusa al creador. Es como si un ingeniero destruyera su propio estudio de grabación, alegando que lo hace por amor a la música. Ahí te das cuenta que estas empresas religiosas y militares son la misma moneda. Ambos te piden obediencia ciega, ambos te quitan la humildad y ambos te prometen recompensas, un rango aquí o un cielo allá, a cambio de que anules tu conciencia y uses un arma. Te convencieron de que podías invadir, saquear, masacrar tierras ajenas porque tenías el visto bueno del cielo, pero la fuente no invade. El que invade es el ego del hombre disfrazado de santidad. Ese permiso no venía de la fuente, viene de ese Dios castigador, ese administrador que disfruta viendo cómo nos despedazamos mientras cargamos una bandera y una cruz. ¿Dónde queda el no matarás? Crearon una nota al pie de página que dice, a menos de que su santidad dé permiso. Defienden los mandamientos en el discurso, pero en la práctica el manual de combate reemplaza la Biblia. Ese primer mandamiento es el que más rápido se rompe. Te enseñan a amar un pedazo de tela, a amar una frontera por encima de la vida humana, que es la verdadera obra de la fuente. Cuidas tu arma como a tu propia vida. Y en ese momento, el fusil se convierte en tu Dios. Es lo que te da la seguridad, lo que te da el poder, lo que determina tu valor. Si amaras a Dios sobre todas las cosas, entenderías que esa misma chispa divina está en el enemigo, a ese que le estás apuntando a la cabeza. La verdadera conexión con la fuente exige humildad, pero el sistema militar exige orgullo y rango. No puedes amar a Dios sobre todas las cosas mientras estás obsesionado con subir de teniente a capitán solo para mandar a otros y alimentar tu ego con medallas, trajes de gala. Eso es una contradicción de frecuencias. No puedes sintonizar la paz mientras tu hardware está diseñado para la guerra. Dicen defender los mandamientos, pero los guardan en un cajón apenas suena la alarma del combate. Dicen amar a Dios sobre todas las cosas, pero se arrodillan ante una bandera y le piden permiso a la fuente para destruir su propia creación. Yo estuve ahí, yo vi cómo el uniforme se convierte en la piel. La pregunta es, ¿de qué Dios estamos hablando? Porque la fuente que yo conozco no necesita que mates en su nombre para demostrar su gloria. Muchos dirán, la vida no es color de rosa, entonces ¿qué? ¿Dejamos que nos maten? ¿Nos quedamos de brazos cruzados mientras el enemigo viene por nosotros o qué? Te hacen creer que solo hay dos opciones, ser el verdugo o ser la víctima. Pero fíjate quién alimenta ambos bandos. Estas mismas fuerzas que dicen defenderte son las que financiaron o crearon al enemigo. Antes que tú hay miles de intereses, miles de millones. Es un negocio redondo donde tú pones el cuerpo y ellos las armas. Defender tu vida es un instinto natural, pero odiar es una programación. El sistema no solo quiere que te defiendas, quiere que te conviertas en lo que temes. Si para defenderte tienes que perder tu humildad, celebrar la muerte ajena, subir de rangos, pues ya perdiste. Aunque hayas sobrevivido a miles de trincheras, Jesús no dijo, déjense matar por cobardía, sino por soberanía. Él demostró que la vida, la verdadera fuente, no se termina cuando la materia se rompe. El miedo a morir es lo que te hace esclavo de los que te venden seguridad. Cuando dejas de temerle a la muerte,
El sistema pierde su conexión contigo. Ya no puede obligarte a dispararle a tu hermano porque ya no tiene nada con qué chantajearte. Si la única forma de salvar tu vida es destruirla de otro por orden de un tercero que se llenó los bolsillos, entonces no estás salvando tu vida. Estás entregando tu alma al demiurgo solo para que te deje conservar el envase un poquito más. Nos invitan a comprender las palabras del que murió en la cruz, pero Jesús murió perdonando a sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas doctrinas, en cambio, te están entrenando para dar en el blanco en la cabeza de tu hermano y así te condecoran por sobrevivir en la trinchera tras neutralizar al enemigo. No hay forma de comprender a Cristo y al mismo tiempo celebrar la muerte de un enemigo frente al televisor. Son frecuencias que no pueden coexistir en la misma pista. El himno eleva a la patria a una categoría sagrada, casi divina. Se nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, pero en las prácticas se rinde culto a una bandera y se cuida un arma como si fuera la vida misma. Tú puedes seguir ahí, firme, defendiendo ese pedazo de tela del que ni siquiera conoces el significado real de sus colores. Sigue repitiendo esa oración patria que te aburre, que te aprendiste solamente de memoria como robot para que no te sancionaran. Seamos claros, eso no es servir a la patria. Servir a la patria no es convertirte en un engranaje de una máquina que tritura a sus propios hijos. Servir a la patria no es defender fronteras invisibles mientras tu propia gente se está muriendo de hambre de espíritu. Repites sus marchas, repites sus órdenes, repites sus odios. El verdadero servicio requiere humildad y conciencia, dos cosas que allá te arrancan desde el primer día. Lo que tú haces no es servicio, es arrendamiento de hardware. Le alquilas tu cuerpo al sistema para que él disponga de tu vida y la de los demás, así a su conveniencia. No eres un héroe por saber armar un fusil en tiempo récord. Eres un prisionero que ha aprendido a decorar su celda con miles de medallas. La patria no necesita más soldados que sepan cómo apuntar a la cabeza. Necesitan seres humanos que tengan el valor de bajar el arma y reconocer a la fuente en el otro ser humano que tiene enfrente. Estás ahí, de centinela, 3 de la mañana, con un frío, pero la paranoia te quema más. Estás solo con tus pensamientos, aferrado a un fusil que supuestamente es tu vida, esperando que la oscuridad no te vaya a mandar fuego. Le pides a ese Dios del sistema que te cuide, que no seas tú la víctima, que si alguien tiene que caer esa noche sea el otro. Y por allá, del otro lado, en la otra trinchera, hay alguien exactamente igual a ti, con la misma paranoia, pidiéndole al mismo Dios o con otro nombre que le dé la puntería a él. Dos seres humanos, dos hijos de la misma fuente, atrapados en un loop de terror programado por alguien que está durmiendo en una cama caliente. Si ese enemigo y tú se encontraran en la calle, sin el uniforme, sin la bandera, sin la presión de la oración patria, ¿se matarían? La respuesta es no. Se saludarían, quizás se pedirían una dirección o compartirían un café. El odio no es tuyo, es del uniforme. El uniforme es el plugin que el demiurgo te instaló para que pudieras ver un hermano como un blanco sin la tela. Solo quedan dos hombres con miedo que lo único que quieren es volver a casa. Pero no miremos con odio estas instituciones. El odio es el combustible del mal y no vamos a alimentarlo más. Muchos de estos militares realmente piensan que están haciendo el bien, creen genuinamente que nos cuidan y que su sacrificio en la selva o en la garita es lo que mantiene el mundo en pie, y esa intención es válida. El deseo de proteger es humano, es noble. El problema no es la intención, es el modo, porque están operando bajo un software diseñado para destrucción, porque así creen que construyen la paz y eso es un error de frecuencia. Miremos con compasión a estos hermanos. Es como alguien que aún no ha encontrado la claridad de la cetosis. Todavía creen que necesitan azúcar para vivir, que sin ese carbohidrato pues se van a desmayar. De la misma forma pues creen que necesitan el arma, el rango y el enemigo para tener algún propósito. Siguen alimentando su hardware con la glucosa del ego, sin saber que existe una energía mucho más limpia y potente, la de la fuente. No les tengamos rabia, tengamos la paciencia de quien ya despertó y que sabe que la claridad llega cuando dejas de depender de tantos estimulantes del mundo. Si te quedas con ese uniforme pegado al alma,
Si te callas la verdad por miedo al rango o por el sueldo, ese silencio te va a destruir. Te volverás un experto en armar fusiles, pero un extraño para tu propio espíritu. No necesitas el azúcar del reconocimiento militar para vivir. Tienes la claridad de la conciencia, saca esa luz, baja el arma y reconoce que el único territorio que vale la pena defender es el de tu propia paz. Imagina que tu cuerpo es una nación, tu corazón es el centro, el motor que late por la fuente y los demás órganos pues están trabajando en armonía. Pero hay un órgano que tiene una posición privilegiada, tu estómago. Él es el que recibe los suministros, el que tiene el contacto directo con el afuera. Y el estómago, al sentirse el centro de la distribución, empieza a creer que el cuerpo le pertenece. Es el inicio de un golpe de estado. El estómago decide que él es el rey porque tiene las llaves de la energía. Pero este dictador no busca nutrientes, busca control. Se empieza a alimentar de ideologías, de azúcar, de odio, de procesados. Cada vez quiere más glucosa, política emocional. El estómago se inflama de orgullo, se siente poderoso, pero al igual que muchos personajes históricos, el estómago no se revela solo. Primero seduce a los demás órganos, promete satisfacción inmediata, azúcar, pero una vez que toma el control, empieza a corromper todo lo demás. No le importa la salud del conjunto, solo le importa su propia expansión. El exceso de este alimento del mundo empieza a enfermar a los demás órganos y aparece por ahí una hipertensión, tu sistema rindiéndose ante el exceso de poder del dictador. El estómago no necesitó armas pesadas, solo necesitó tiempo y una dosis constante de complacencia. Poco a poco, el alimento del ego fue anestesiando a los demás órganos. El corazón que antes latía con el ritmo de la fuente, pues se volvió más pesado, más lento, más confundido por la glucosa de la importancia personal. Las arterias, esos canales que debían transportar la luz de la conciencia, se fueron obstruyendo con la grasa del orgullo y la rigidez de las ideologías. El flujo pues se detuvo. Pero ¿cómo iba el cuerpo a negarse a ese poder? ¿Cómo decirle que no a ese azúcar que te hace sentir un gigante mientras te estás matando por dentro? Es la misma azúcar que le dan al soldado para que se sienta un héroe mientras sus arterias espirituales pues se cierran. Es el mismo ego que alimentó a los dictadores de la historia hasta que el cuerpo social colapsó. Cuando el cuerpo finalmente cae, cuando el infarto es inevitable, el estómago se da cuenta de que fue su error. Al destruir al resto para alimentarse a sí mismo, él también ha muerto. En la oscuridad de la fosa ya no hay bandera, ni rango, ni azúcar. Solo queda el vacío de lo que pudiste ser y no fuiste, porque preferiste la ilusión de un banquete a la realidad de tu propia esencia. Tú decides si sigues entonando ese himno nacional, pero ya tienes el mensaje. Bendiciones.